argentino de Enrique Pescarmona. Póngase en marcha, Gustavo. Gracias, le dejo el abrazo. Un abrazo grande. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, lo que otros te ocultan a diario, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo contamos. Enseguida vamos a estar analizando, por eso el hashtag de esta noche con el cual nos puede acompañar a partir de este momento es brotes secos, porque contrario al relato cotidiano que el gobierno trata de meter en la Argentina, hoy, según los datos del propio INDEC, ha sido otro día realmente lamentable para la economía argentina, una economía argentina que no reacciona, una economía argentina que está muy lejos de los brotes verdes que estaba indicando el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay en algún momento. Los indicadores, nueva caída en la producción industrial, 8% interanual, es el mayor descenso del año y la 9ª caída interanual consecutiva. Una industria que no puede reaccionar producto de las medidas económicas que está tomando el gobierno de Mauricio Macri. Pero además hay otro dato de la economía, también para abajo, lejos de los brotes verdes. La construcción, nuevamente para abajo. La mayor caída, 19,2% en octubre, 10ª baja interanual consecutiva, y suman ya cerca de 60.000 los empleados de la construcción despedidos, sin laburo. Ayer veíamos el dato tremendo, 432 empresas constructoras que han cerrado sus puertas en la República Argentina. Entonces, estos datos, estos son los datos de la realidad cotidiana, que seguramente no los ves en otro lugar, en otro noticiero, en otra pantalla, porque están armándote un relato para distraerte de la gravedad de la situación económica que se vive hoy por hoy en la Argentina. Y hoy, por ejemplo, ayer nosotros lo adelantábamos en este programa, lo que estaba pasando en el Parque Industrial de Pilar, con la empresa Ferrum, que anunció que a partir del 19 de diciembre suspende a 500 operarios y no tienen fecha de retorno a su fuente laboral. Hoy el senador, ayer lo comentábamos esto, los 500 suspendidos, sanitario que refería a Ferrum, y justamente hoy el senador provincial Jorge Donofrio, que es senador y es de Pilar, esto ratificaba lo que está pasando en el Parque Industrial de Pilar. La situación de Ferrum, tal cual lo que vos contás, viene a sumarse a la situación de FB también, que habían empezado con suspensiones. También hay una operatoria de crisis donde este mes van a cobrar el 80%, enero va a estar cerrado, febrero y marzo están calculando también a la baja porque justamente no hay trabajo. Y esto se suma a cientos de despidos que hubo también en otras pequeñas empresas del parque industrial y empresas que están fuera del parque. Y esto repercute directamente también con lo que es el trabajo informal, ¿no es cierto?, que no lo registran los índices, pero que uno lo ve en la falta de trabajo y en, como se diría en la calle, en la malaria que hoy hay día tras día. Hay lugares donde no entra el patrullero, donde no entran los bomberos, donde no entra la ambulancia, aquí entran los encontradores del INDEC. Yo lo que veo es hambre, Gustavo, y lo estamos asistiendo, pero evidentemente acá hay una situación que se está yendo de las manos y que si rápidamente no se pone manos a la obra, vamos a tener no solo un fin de año complicado, vamos a tener un 2017 muy complicado. Los datos de la realidad, que además sumamos lamentablemente con nuevos despedidos, casi habitual cotidianamente en nuestra República Argentina. 162 despidos en Tierra del Fuego, en la planta de Río Grande de la electrónica IPSA que produce para BGH. Y la UON teme por otros 400 despidos a mediados del mes de diciembre. Claro, la respuesta del gobierno frente a esto, la respuesta del ministro de Trabajo Jorge Triaca es a la gente de Tierra del Fuego, que está sufriendo mucho de la caída
del consumo y además de las importaciones que ha abierto el gobierno? Y la respuesta es: reconviértanse, muchachos, reconviértanse, como si fuera, lo hablábamos el otro día con el empresario textil que estuvo aquí, Bianchi, el lunes, como que si fuera fácil reconvertirse de un día para el otro, como que si fuera fácil a toda esta gente que se queda y las familias detrás sin trabajo, muestran la insensibilidad que tiene el gobierno para con el tema laboral en un momento muy difícil de la República Argentina. Y esto se suma a las barbaridades, porque no tiene otro calificativo. No hay calificativo para describir las barbaridades que en una reunión de empresarios, debe ser ver con la asociación más empresaria que hay en la Argentina en este momento. La más poderosa, sí. La Asociación Empresaria Argentina es un club de millonarios que nació al calor de la crisis de 2001 y que fundaron Luis Pagani, el presidente de Arcor, Pablo Roca, el de Techint, Pescarmona, este empresario ahora venido a menos, mendocino, que era el dueño de IMSA, y Gustavo Grocopatre. Bueno, 40 empresarios top de la Argentina que a su vez son los más ricos del país. Bueno, ha dicho en este marco de los empresarios reunidos hoy, en este coloquio de la Asociación de Empresarios de Argentina, AEA, frente a funcionarios del Gobierno Nacional, donde estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña, donde estuvo el ministro de Energía, donde estuvo el ministro de la Producción, y a nadie de ellos se les movió un pelo las barbaridades que dijo el señor Pescarmona. Las chicas de 14 años se hacen preñar para que les den unos mangos. Ahora vamos a ir a eso. Las chicas de 14 años se hacen preñar para que les den unos mangos. Y además agregó, entre otras barbaridades, el asistencialismo no sirve, es retrógrado. 1/3 de los argentinos es pobre, pero muchos son inempleables. Escuche lo que dice este señor empresario con la soberbia de clase que está representando, pero que también representa a muchos funcionarios de este gobierno. Porque estas son declaraciones muy provocadoras. ¿Cómo va a decir que 1/3 del argentino es pobre, pero que muchos son inempleables? Entonces, ¿qué hay que hacer para el señor Pescarmona? ¿Que hay que tirarlos por la ventana? Hay que, como en algún momento dijo algún obispo castrense de esta Argentina, ¿que hay que ponerles una soga al cuello y tirarlos al mar? ¿Qué hay que hacer con esta gente? Si no, mejor, ¿por qué no hablan estos empresarios de qué forma aumentan la educación? ¿De qué forma pueden incluir a mayor gente al circuito laboral? En vez de estas groserías que dicen. Dijo, mis empleados trabajan como si fueran normales después de un año de capacitación. Mis empleados trabajan como si fueran normales después de un año de capacitación. Van a faltar entre 12 a 14 años para que los trabajadores argentinos sean normales. A ver, no entiendo lo que quiere decir este empresario con términos normales. ¿No? Habría que ver cuál es el concepto de normalidad que maneja Pescarmona. Sería interesante. Pero exacto, porque no entiendo, no lo encuentro. Seguramente el concepto de normalidad de Pescarmona no es el mismo que tenemos nosotros, eso doy por sentado. Y después dice, hace 40 años los obreros venían mejor preparados en la Argentina. Antes te llevaba 2 o 3 meses capacitarlos. Ahora tenemos que hablar de 12 o 14 meses. Enrique Pescarmona, que además dijo, vuelven a esto que realmente, yo no sé si es de ignorante, de mala fe, que lamentablemente lo han dicho algunos dirigentes políticos, ¿no? Este concepto, las chicas de 14 años se hacen preñar para que les den unos mangos. Así, unos mangos. Vale decir, Gato, que Pescarmona no es Steve Jobs, precisamente. Tenía una empresa metalúrgica que exportaba a buena parte del mundo
y la fundió, debe $1.000 millones, está zafando de la quiebra con una ayudita de la justicia y del gobierno, pero entró en concurso de acreedores justamente para intentar salvar, retener el control de una empresa que llevó a la bancarrota por malos negocios en Venezuela y malos negocios en Brasil también. Probablemente no sea un empresario normal para sus pares, ¿no? Sí, por lo menos no empleable. Claro. Bueno, pero fue en el coloquio de AEA, donde estaban todos los empresarios. No sé, ¿vos estuviste hoy? Sí, ¿Hubo claro. alguna reacción adversa? Toda la mañana. No, bueno, por supuesto que había periodistas y esto generó, había toses, comentarios, pero en primera fila se mantuvieron impávidos, como vos bien dijiste, el ministro de la Producción. Marcos Peña, el jefe de gabinete, ya se había ido, habló y se fue, pero estaba el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y también Juan José Aranguren, que estuvo de principio a fin. Fue un seminario armado a gusto y piacere de Aranguren para insuflar fe y optimismo en que el año que viene va a haber una recuperación de la mano de inversiones en energía. Le voy a preguntar a la diputada socialista Alicia Siciliani, ¿usted cree que las chicas de 14 años se hacen preñar para que les den unos mangos? La verdad que no lo había visto, Gustavo, y estoy muy sorprendida y me impacta mucho esto, porque esto es verdad, no lo dudo, lo dicen ustedes, pero es muy grave. Es muy grave que un empresario, en un ambiente de empresarios donde se está hablando de la Argentina, alguien pueda decir esto con total impunidad. Ya esto es grave, ya esto es grave si se dice en un asado. Exacto. Ya dicho, ¿no? La verdad que merece mi más enérgico repudio a esta cuestión y esta falta de respeto hacia las jóvenes y hacia las adolescentes que sufren la pobreza, la discriminación, que sufren los embarazos prematuros porque no tienen ninguna asistencia del Estado ni ninguna educación, claro, ni un de eso. Estado. En todo caso, preocupémonos por el Estado, qué puede hacer para mejorar la educación. Para hacer prevención, ¿no? ¿no? Para que haya educación sexual y para que haya anticonceptivos para prevenir esto, o un aborto legal y seguro para que las jóvenes... Justamente los programas de anticonceptivos han sido o eliminados o han sido reducidos por este gobierno. Exactamente. ¿no? La verdad que no deja de impactarme y el más enérgico repudio, y tenemos que dar el debate con los empresarios, con los sindicatos acerca del mercado laboral. Insisto, porque lo que ha dicho del mercado laboral, tenemos que discutir el mercado laboral. Ahora vamos a Insisto en la meternos, ¿no? condición de la empresa de Pescarmona, porque Pescarmona, antes de llegar a esta situación de bancarrota, recibió muchos subsidios como los que él dice que... No sé si se habrá, digamos, no creo que se haya hecho preñar porque sería un milagro biológico, pero sí embolsó muchos subsidios Pescarmona sin haber hecho eso durante su Pero carrera. discúlpame, Gustavo, Fernanda, lo más grave, buenas noches. a mí, a diferencia de la diputada, la verdad es que no me sorprende, porque este tipo de expresiones, conceptos y valores han sido permanentes en la clase empresarial argentina y particularmente en los que están expresados en AEA, con lo cual no es una novedad esta percepción retrógrada de la realidad. Lo retrógrado no es el asistencialismo, como dice él, presumo además mal llamado, porque seguramente se refiere a la recuperación de derechos como asistencialismo. Retrógrada es su visión de la vida y de las personas, que somos todos iguales. Pero lo más repudiable es que allí estaban presentes las autoridades políticas que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de esta nación, y que es impensable que con otros gobiernos de la democracia expresiones de esas características hubieran podido hacerse públicas en la cara de funcionarios nacionales sin que mínimamente se levanten y se retiren del lugar. Sí, o por lo hagan menos una expresión que, pública o por lo menos que, de repudio, porque, ¿no? Lo cual habla de la anuencia yo del no sé, gobierno y de que son valores compartidos, por lo menos por esos funcionarios que estaban ahí presentes. Pero además yo creo que esto merece una aclaración, porque deja muy mal parada a la propia Asociación de Empresarios de Argentina, porque si no sacan una desmentida, se puede tomar como que el señor Enrique Pescarmona está representando el pensamiento de la Asociación de Empresarios de Argentina, realmente. En la medida que no hay objeciones ni comentarios en contrario por parte de los funcionarios que asistían, claramente hay una coincidencia de fondo, o al menos en la orientación. Bueno, estratégica. hay una soberbia de clase que la expresan muchos funcionarios del gobierno provocativamente hacia la sociedad. Pero no es solamente desde el punto de vista social o económico, acá claramente, digamos, hay una bestialidad de carácter sexista, no, absolutamente discriminatoria, y hasta te diría de carácter antropológico, porque en realidad
¿Cuál es el tipo de concepción al respecto del ser humano por el cual se llega a decir una barbaridad de estas características? Sí. Digamos, ahí evidentemente hay una gran irresponsabilidad, no solamente por parte del empresario, sino por parte de los funcionarios que representan al gobierno. La visión sobre el ser humano es la que ha expresado el Papa Francisco, la visión del descarte del ser humano como cosa desechable. Hay una cosa que es paradojal en ese comentario, porque en realidad habló evidentemente sin filtro, algo que es paradojal. Cuando se refiere a los inempleables, en realidad está haciendo cierta referencia a la desocupación estructural. Y la desocupación estructural, que es un buen porcentaje del segmento pobre de la Argentina, responde a las consecuencias de un modelo al cual o en el cual ellos coincidieron durante décadas. No, pero además es tremendo. A ver, es tremendo desde el sentimiento humano. Porque cuando vos decís una persona es inempleable, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos un tiro? Exacto. ¿La tiramos? Porque además, fíjate que combina dos elementos. ¿Cómo lo ayudamos no solo a esa dice persona? Que hay un porcentaje importante de la población argentina que es inempleable, sino que paralelamente dice que las políticas que él llama asistenciales no sirven, que son las que vendrían, en todo caso, a atender a ese segmento de la población. Diputado Carmona, que quería hacer algo también. Quiero sumarme al repudio de los comentarios sexistas. Creo que además de fuerte estigmatización de la pobreza, pero como mendocino también quiero ponerme del lado de los trabajadores. Usted lo conoce a Pescarmona, ¿no? Nosotros en Mendoza durante mucho tiempo hemos sostenido una suerte de orgullo por lo que ha representado IMSA en desarrollo tecnológico. Hablar con tal desprecio del propio personal de IMSA, personal cualificado tanto en sus cuadros profesionales como en sus cuadros operativos, realmente es una ofensa a sí mismo. Y además quiero destacar que es parte de un empresariado que se dispara a sus propios pies. Es un empresariado industrial que ha apostado a la timba financiera, es un empresariado industrial que se aleja de la idea productivista, de la idea desarrollista, para entrar en estas argumentaciones que nos llevan a un mundo que no es el que va a favorecer el mercado interno argentino o las condiciones de vida de los argentinos. Bueno, muy bien. Continuamos. Lamentable y repudiable, y esperemos que la Asociación de Empresarios de Argentina saque realmente y el gobierno, Gustavo, que estaban ahí presentes, por favor, las autoridades, las máximas autoridades políticas de la nación. Totalmente. Bueno, se disparó hoy el precio del dólar, Berco. Es así, Gato, tocó su récord histórico, 16 pesos con 11 para la venta en el mercado minorista. Es consecuencia de las 4 bajas de tasas al hilo que dispuso el Banco Central. Una tasa de interés que llegó a estar altísima, el 38%, y que ahora bajó al 25%. Por eso le pusimos el dólar récord y la bicicleta, porque fíjense ustedes, había llegado ya a 16 en marzo, luego de la disparada, la segunda disparada. La primera fue cuando se terminó el control de cambios en diciembre, y luego en marzo llegó hasta 16. Ahí el pico inflacionario por el traslado a precios. Luego bajó por la llegada de dólares, sobre todo por la deuda que tomó el gobierno, hasta llegar a 14.50 en mayo. Y ahí empezó a repuntar y se mantuvo planchado en 15, fíjense bien el detalle del gráfico, se mantuvo en torno a 15.50 durante prácticamente 6 meses. Ahora, durante esos 6 meses la tasa de interés fue alta y superior a la inflación. Entonces, ¿qué pasaba? Venían dólares, se cambiaban a pesos y hacían la bicicleta financiera con las tasas de interés en pesos para luego volver a convertirse a dólares. Cuando empieza en octubre a reducir la tasa de interés el Banco Central, se da ese último piquito que ustedes ven a partir de octubre y durante todo noviembre. En noviembre, durante el mes de noviembre, subió 70 centavos el dólar, casi un 5%. Claro, ¿cuál es el susto ahora que nos agarra? Si el Banco Central tiene que bajar las tasas, porque tiene que seguir bajándolas para que la economía arranque, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Quiere decir que todos los dólares que llegaron para hacer bicicleta ahora se van a cambiar nuevamente a dólares y va a tener que subir mucho más para equilibrar el mercado de dinero? Bueno, son preguntas. Ahora, ¿esto no será una respuesta también del gobierno o del Banco Central a los sectores amigos del gobierno que están pidiendo una nueva devaluación? Sí, claro. Lo dejan flotar tranquilo y de a poco van acercándose a lo que quiere, sobre todo el sector del campo, ¿no? Bueno, pero el riesgo, Gato, es que empiece a pegar en precios de vuelta. Hoy tenemos también un dato, claro. Va a pegar, obviamente, como hacen todos.
Pero eso también sería un pegarse un tiro en el pie en este momento, ¿no? De- Justamente cuando se viene un año electoral, si vos dejás que se te dispare el dólar, si dejás que esto se traslade a los precios, te metes en una camisa once varas. De hecho, Es tenemos... más grave. Llegan las fiestas y a la gente le está costando comprar la comida. Digo, si alentamos otra disparada inflacionaria en los últimos meses del mes, uno ya no sabe qué pensar de este gobierno. De hecho, Gato, tenemos un dato, el primer dato que se conoce de la inflación durante el mes de noviembre, que es preocupante. Es preocupante. Es el dato del ISEPSI, los que siguen los precios en los barrios populares. Sadrudnik. Claro, siguen, no sé si Nico, si tenés la placa esa, ahí está. Es esto, noviembre 3,1%. Es altísima nuevamente, ¿no? De aumento de los alimentos en los barrios populares. Almacén 3,2%, verdulería 4,9%, carnicería menos que el promedio 1,9%, pero un acumulado interanual de 40%. Igual esto no tiene mucho que ver con la del IPC del INDEC. No, es exclusivamente alimentos en barrios populares. Probablemente la inflación de menos, pero es un aumento fuerte. Claro. Vamos a ver qué decía el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hace un año atrás sobre el precio del dólar en Argentina. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? Y depende de cómo te llames y a qué te dedicas, ¿no? Si sos exportador, entonces... No, pero ¿cuál sería el valor del dólar? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hace las cosas mal. Más cerca del 16 si al que le toca hace las cosas mal. Bueno, nunca estuvo a 9,5. Y está a 16 en este momento. Estuvo siempre más cerca, que están haciendo las cosas mal. Entonces, en boca del propio ministro de Hacienda. A confesión de parte. Relevamiento de prueba. Bueno, muy bien. Habló Aranguren. Habló Aranguren hoy, estuviste ahí en esta reunión justamente que estábamos hablando de la Asociación de Empresarios Argentinos. En el mismo seminario que de hecho era sobre energía. Habló por primera vez Aranguren sobre el escándalo que se destapó en este programa, el escándalo de las garrafas, sobre el cual luego de 3 semanas la diputada Elisa Carrió hizo una denuncia penal contra 3 directivos de este señor, de Juan José Aranguren, que son José Luis Sureda, Pablo Popic y Luis Barile. Hoy Aranguren sobre esto nos respondió unas cuantas preguntas, decía lo siguiente. La diputada Elisa Carrió denunció a 3 directivos del ministerio la semana pasada por administración del mercado de garrafas, de GLP. ¿Usted ratificó a todos ellos? No tengo que ratificarlo. La diputada Carrió lo que hizo fue, como funcionaria pública, tomó conocimiento de un hecho a partir de un informe periodístico y decidió hacerlo conocer a la justicia, para que la justicia investigue. Eso es lo que ha hecho. ¿Usted no cree que hayan beneficiado a PAE ni a ninguna de las compañías que no entregaron? No, porque si hubiese ocurrido, los hubiese despedido yo. O sea, la respuesta es no. No tiene absolutamente nada que ver. Al contrario, el mercado del LPG en Argentina, como en muchos países del mundo, normalmente es un mercado de alto nivel de informalidad, donde es muy difícil de controlar. ¿Sigue creyendo usted que no hay conflicto de intereses? Yo lo que sigo creyendo es que los funcionarios del sector, del Ministerio, empezando por mí, cumplimos con la ley 25.188, que es la ley de ética pública en el ejercicio de la administración, que dice que los funcionarios no pueden estar tomando decisiones particularmente vinculadas con las empresas en las cuales los tuvo empleado en los últimos 3 años. ¿Sureda no lo hizo? No. Es para un picnic de Sigmund Freud, porque en un momento dice el ministro, los funcionarios del sector, del ministerio, claro, son del sector energético todos, y de hecho este hombre por el que le preguntamos al final, José Luis Sureda, que es el secretario de Hidrocarburos, viene de ser durante 15 años el vicepresidente de gas de PAE, Pan American Energy, la empresa, una de las 3 empresas al menos, que no entregaron gas para garrafas y a las cuales Sureda no sancionó. Por eso le preguntamos sobre el conflicto de intereses, por eso le preguntamos sobre la denuncia de Carrió, que lo que expuso ante la justicia es precisamente esto, la sospecha de que hubo administración infiel por parte de estos expetroleros, los funcionarios del sector, como dice Aranguren, en su regulación, ni más ni menos que del mercado de garrafas, que es lo que usa el 40% más pobre de la población. Bueno, hoy hubo novedades realmente sorprendentes. Sorprendió el gobierno. Ahora nos vamos a meter ya en lo que se viene
como discusión fuerte en la Cámara de Diputados. Ya han comenzado todos los bloques, hablan expertos sobre la reducción en el impuesto a las ganancias, las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Una promesa incumplida, otra promesa incumplida del gobierno que en campaña había sostenido que lo iba a eliminar al impuesto a las ganancias. Pero además hoy sorprendió el gobierno, sorprendió el presidente, porque contrario a lo que el presidente le había prometido a Carrió para que acompañe el proyecto de blanqueo y a muchos de los legisladores, hoy se sacó un decreto que beneficia a todos los familiares de los funcionarios para que entren en el sinceramiento y para que blanquee. Hoy ya lo popular, ¿no? ¿Cómo que dice el chiste, el comentario? El humor no descansa, no, el humor criollo no descansa, hay un dicho popular que ahora no me acuerdo, ¿no? No descansa, decían, este decreto en las redes sociales tiene nombre y apellido, se llama decreto Franco Macri, ¿no? Y bueno, Franco Macri acaba de asumir toda la responsabilidad ante la justicia por la cuenta de Panama Papers. Claro, porque muchos dicen, ¿por qué el gobierno pensar que habrá que ver qué dice en las próximas horas la diputada Elisa Carrió? Porque el propio presidente sacó, estaba en el proyecto original, claro. El ingenio popular no tiene descanso. Esa Ahora, pero Gato, esto no fue una discusión parlamentaria. Le pregunto a Alicia, que es diputada. De la ley, además. Claro, no se discutió en la ley que no estén. Porque estaba y lo sacaron. Está incluido en el articulado de la ley que se votó en el Congreso de la Nación Argentina. El decreto de Macri lo que hace es modificar lo que se votó en el Poder Nosotros no lo discutimos porque de plano rechazamos el blanqueo, lo considerábamos totalmente injusto y no lo discutimos porque no propusimos ninguna mejora porque lo rechazamos de plano. Pero entonces, ahora, hubo algunos bloques que eso lo propusieron y lo pusieron como condición para apoyarlo. Quiere decir que mediante un decreto están... ¿Pero puede hacer eso? Claro. ¿O es inconstitucional? No, es absolutamente inconstitucional. Claro. Hoy desde el Frente para la Victoria hemos anunciado una serie de acciones en función de frenar esto, que es una barbaridad, es una violación flagrante de la ley Ómnibus, esta ley donde iba incluido los decretos se pueden revocar. El decreto, lo que pasa, pero un decreto no sé si puede modificar una ley. Un decreto puede modificar una ley. Pero además nosotros no vamos a reconocer a través de un proyecto de ley derogatorio de esta barbaridad una situación de violación flagrante de la ley. Eventualmente hemos decidido ir a la justicia a los efectos de que se deje sin efecto esta disposición absolutamente ilegal, lo reitero, y además la posibilidad de que se realicen las denuncias penales correspondientes. Perdón, está el contador San Valiente, que es un experto en este tema. Gustavo? Buenas noches. No, buenas noches. Para mí hay que aclarar algo, es decir, esto no es que se modifica totalmente el decreto, sino que se trata de las incorporaciones, de los aumentos patrimoniales anteriores a que los funcionarios tuvieran un cargo. No es lo mismo que permitir a cualquier funcionario blanquear que antes no estaba admitido y no está admitido por la ley. Pero perdón, lo que está haciendo es aclarando... Está bien, pero... Claro, pero todos los funcionarios actuales no tenían cargo hace un año, porque no habían ganado. Aumentos patrimoniales ¿y sí? que sean anteriores al momento que tengan el cargo. Claro, bueno, pero está bien. Mire, claro, por eso la ley no distingue. Pero la ley no distingue. Porque digamos, a ver, la ley, pongamos están vedados los parientes. Pongamos en el caso justamente de lo que, por eso hoy, esto que en redes sociales empezó rápidamente a decir el decreto Franco Macri, toda la temática de la investigación judicial que se hace por Panama Papers, con estas empresas offshore denunciadas, muchas no reconocidas por el presidente. Y ahora sí, total, son antes del 10 de diciembre, las pueden blanquear si quieren. ¿De diciembre de qué año? El año pasado. Del año pasado, desde el momento que se hace cargo. Antes de que se hagan cargo los funcionarios. Pero además, Franco Macri, para mí es un tema hasta el 9 de diciembre. Macri viene robando desde hace décadas. Claro. O sea, además, claramente tiene una enorme acumulación de recursos robados al Fisco Nacional en los años anteriores. ¿Qué importa el periodo?
Creo que no debiéramos ponerlo en esos términos, Fernanda. ¿No? No. Yo sí creo. Me parece que no, porque entonces Mirá, empezamos se ve con el una contrabando, entonces los cánones impagados del correo argentino por la privatización, la nacionalización de la deuda de la dictadura de Cavallo, te sigo contando, y los Panama Papers, que son incontables. Este es el presidente. Fernanda, vamos ordenando. Si a Cristina le decían esto a la presidenta Coraje, este es el presidente vergüenza. A ver, sutil. Vamos a... Sí. Simplemente, yo no soy político, no voy a hablar de política y no voy a discutir con Fernanda. Bueno. El punto acá, lo único que dije es una moción de orden para la terminología, porque entonces, si empezamos con el término robar, digamos, tenemos que hablar también de otra etapa que no tengo ningún interés. Hablan todo el tiempo de la otra etapa, pero ahora está bueno que discutamos esta, que son los que nos están gobernando y además nos están fundiendo y están hambreando a millones de argentinos, así que está muy bueno que lo analicen. Todo de ahora, claro. Bueno, ya nos vamos a meter en este debate. Antes, justamente la producción encontró una perlita de un reportaje que en el año 2014, cuando ya estaba siendo precandidato presidencial, era jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, le preguntábamos ya en ese momento sobre el tema el impuesto a la ganancia, y esto respondía en ese momento el ahora presidente. Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Porque ya salieron a responderle que de dónde va a sacar los recursos, va a desfinanciar el Estado. Pero absolutamente, Gato, absolutamente. Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Porque ya salieron a responderle que de dónde va a sacar los recursos, va a desfinanciar el Estado. Pero absolutamente, Gato, absolutamente. Entonces acá hay que bajar la inflación y hay que eliminar el impuesto a los trabajadores que no tienen un salario que justifica que paguen ganancias. Hizo, hablando de promesas, hoy una serie de promesas. Toda la cuenta da bastante caro, porque en realidad, dijo retenciones, que va a eliminar, y impuesto a las ganancias cuarta categoría también va a eliminar. ¿Tiene idea de dónde va a sacar esos recursos? Porque retenciones son como 10.000 millones de dólares por año. Cero retención y cero límite a exportar para todas las economías regionales. Eso va a traer un boom de inversión, de trabajo y de nuevos ingresos, porque va a producir la gente mucho más, van a pagar más impuestos a las ganancias y eso va a compensarlo. Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Eso es posible hacer? Porque ya salieron a responderle que de dónde va a sacar los recursos, va a desfinanciar el Estado. Pero absolutamente, Gato, absolutamente. Nuevos ingresos, porque va a producir la gente mucho más, van a pagar más impuestos a las ganancias. Bueno, retenciones bajó, esa promesa la cumplió el presidente, el impuesto a las ganancias que ahí decía ya en el año 2014, me quedé corto yo, 2014 prometía, eso no se cumplió y justamente decía de dónde iba a sacar, hablaba también de las inversiones que tampoco han llegado durante este año. Hoy también el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, produjo un tuit polémico, ¿no? Siempre despierta polvareda el ministro, dijo: les devolvemos en el primer mandato lo que Cristina Kirchner les sacó en el segundo mandato. La rebaja más grande de la historia del impuesto a las ganancias. Y la respuesta no vino de ningún kirchnerista del Frente para la Victoria, sino de Marco Labaña, diputado del Frente Renovador. No vi con una actitud de cerrarse en el proyecto de ellos y a punto tal de que no terminan de dejar claro lo que implica también el proyecto de ellos, ¿no? Que 500.000 trabajadores que no pagan impuesto a la ganancia van a empezar a pagar, ¿no? Si se aprueba el proyecto del gobierno, ¿500.000 personas más van a pagar impuesto a las ganancias? Exactamente, fue una de las preguntas que les hicimos muy claro en la comisión, a lo cual no contestaron. Sí se dedicaron a traer números criticando el proyecto nuestro, ¿no? Pero de estas realidades que uno ve tan palpables, no hablaron.
Bueno, muy bien. Aquí está entonces planteado el tema y esto ya está ahora debatiéndose en el Congreso de la Nación. Va a ver cómo viene en el proyecto. A ver, hay diferentes bloques. Está el proyecto del Frente Renovador. Alicia Siciliani, el gobierno insiste en el suyo, en su proyecto. Sí, habló del proyecto del Frente Renovador y del suyo, pero nosotros también tenemos proyectos y hay muchísimos proyectos de todos los bloques. Y este es un tema muy trascendente. Y ayer, ¿sabe quién estaba en la comisión sentado? Baglini, del teorema de Baglini. Sí. Yo lo miraba y recordaba, ¿no? Cuanto más lejos está de acceder al poder, más proyectos inaplicables presentás. Y entonces cuando pasás a la oposición tenés una posición y cuando sos oficialismo tenés otra. Yo creo que ese es el gran mal de la Argentina. Nosotros como socialistas decimos, no podemos hacer del no pagar impuestos una religión. Para nosotros los impuestos son la democracia y los impuestos tienen que tener equidad y justicia. Y eso de derogar el impuesto de la 4ª categoría a nosotros no nos parece bien. Los salarios altos y los ingresos altos deben pagar ganancias. Lo que no tienen que pagar ganancias son los salarios de convenio, que son los que acuerdan los sindicatos con los trabajadores para tener un salario digno para llevar a su casa, pero el resto tiene que pagar. A ver, está el contador Sáenz Valiente, usted es un experto en este tema. De todos los proyectos que se están, ¿cuál debería salir según su óptica? Obviamente parece mucho más seductor el de Massa, mínimos mucho más elevados, pero evidentemente hay un tema de déficit fiscal muy grande. Lo que es muy importante plantear, que el impuesto a las ganancias es retroactivo al 1 de enero, cuando, o sea, esto va para el 2017, no se hubiera podido plantear antes, porque ir retroactivo al 1 de enero implicaría devolverle a los trabajadores por parte de las propias empresas que utilizarían ese saldo a favor contra otros impuestos, pero ellos son los que tendrían que devolverle a los empleados en ese caso, y creo que lo que es muy indispensable considerar es la tabla. La tabla que no es la tabla de Machinea, todo el mundo le habla de la tabla de Machinea. La tabla de Machinea era una tabla kafkiana que lo que hacía era, a medida que aumentaban los ingresos, era la imposibilidad total y absoluta en determinado nivel de considerar un mínimo. Y el mínimo de subsistencia no se le puede negar a nadie, es para cualquier persona, por eso se llama mínimo no imponible. Acá hay grandes problemas con los autónomos, que son igual de trabajadores que aquellos empleados en relación de dependencia. ¿Y qué habría que hacer con la tablita esta famosa entonces? Obviamente incrementarla. El gobierno planteó una tabla para el 2017, para el 2018 y para el 2019, con topes que de los 120.000 pasan a 470.000 en el 2017, después 700.000 y después 900.000. Evidentemente esto no se sabe porque depende de la inflación de aquel momento, cuál será. Yo creo que la tabla tiene que tener una actualización automática, que el impuesto a las ganancias no se puede utilizar como un instrumento de gobierno. En el gobierno anterior lo utilizaron en muchísimas ocasiones y en este caso se vuelve a utilizar. Ahora, ahí lo que dicen, lo decía Marco Labaña también, es que más personas, si se aplica el proyecto del gobierno, más personas, 500.000 personas más van a pagar impuestos que hoy no pagan. Gustavo, en el 2015, sobre el total del universo de asalariados de la Argentina, tributaban un 21%, números redondos, ¿no? En el 2016, con la reforma que introdujo el macrismo este año, pasaron a tributar 36%. Ahora, con esta reforma que está proponiendo, va a subir al 40%. Esos son los números. Liso y llano. Y además una cosa, digo, yo he sido públicamente, digo, no es ninguna novedad, una defensora férrea del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, en un contexto donde los salarios reales crecían y en un contexto donde siempre en la Argentina suele haber una heterogeneidad salarial más o menos importante. Ahora, poner a más trabajadores a pagar ganancias en un contexto donde tenés un gobierno que le pisa la cabeza a las paritarias, que cerraron en 30%, que tenemos 45% de inflación anual, que están volviendo a devaluar, que vamos a terminar con una inflación probablemente superior al 45% en diciembre, plantear lo que el gobierno está planteando es un desmadre absoluto. Sí. Sí, desde el Frente para la Victoria existían más de 20 proyectos que hemos decidido unificar. Proyectos, algunos muy antiguos, de Héctor Recalde, por ejemplo, de hace varios años atrás. Y vamos a llevar adelante una propuesta que esperamos poder lograr que el conjunto de la oposición la termine imponiendo, una propuesta común
para no hacerle el juego a esta acción del macrismo de hacer presentar como gran logro lo que significa retroceso para los trabajadores. En términos generales, estamos proponiendo que el gravamen solamente afecte al 10% de mayores ingresos. Creemos que con eso, ya después vamos a ir anunciando cuáles serían las tablas. Creemos que con eso haríamos un aporte importante y reitero, esperamos poder seguir dialogando y trabajando. ¿Pero puede haber un proyecto unificado de la oposición? Si el macrismo sigue insistiendo con este tipo de planteos, dijo que sí, absolutamente lo defiende. Mentirosos. Bueno, vio lo que dijo Prat Gay hoy a través de este tuit, que lo que ustedes le sacaron en el segundo mandato, el gobierno se los va a devolver. Bueno, y es verdad, porque esa es la pregunta le sacamos central, la pobreza, la desigualdad, la desocupación y todo eso, el macrismo se lo está devolviendo a la sociedad argentina. Tenemos más desocupación, más pobreza, más hambre, más desigualdad. La pregunta central es la que hace el gato. Pero ¿se puede acordar entre los diferentes bloques de la oposición? Sí, claro. Estamos trabajando un acuerdo, porque si no, digo, el kirchnerismo si no va a salir, proyecto, si no saca el socialismo el suyo, y sale el oficial. Lo que esperamos es que sectores de la oposición que vienen sistemáticamente sosteniendo posiciones opositoras y después acompañando al gobierno. Dígalo, palo para el Frente Renovador, para ustedes, Gentilini. No, es que estamos tratando de ganar una cuestión de palo. Lo que decimos, es para usted, lo está diciendo, dígalo. O lo hice por los socialistas. Esperemos que no se asuma desde la oposición esta simulación del macrismo. Yo le pongo números concretos de trabajadores a lo que dijo Fernanda. En el año 2015 eran 1.050.000 los que tributaban. 2016, 2 millones de trabajadores tributan. No podemos seguir con falsear la realidad que propone el macrismo. Pero además lo que tenemos... A ver, contador. Sí, perdón, diputado, vamos. Bueno, primero dejar absolutamente claro por enésima vez que el Frente Renovador ejerce una oposición constructiva. Aquella cosa que le parece bien las apoya, aquella cosa que no van crecientemente a medida que el gobierno cada vez va poniéndose más en contra de los intereses de los sectores populares. No acompañamos y estamos en contra. Claramente lo que propone ahora es constructivo para ustedes, lo que ha sostenido Prat Gay. Pero por favor, ¿cómo va a ser? ¿Qué cosa? ¿La frase? Lo que dice Prat Gay. Pero es una burrada. Bueno, estamos más cerca entonces de poder llegar lo que diga esta semana a una propuesta. Prat Gay es una burrada porque el hecho de que se le devuelva... A ver, no hay ningún tipo de devolución, porque si se van a incorporar 500.000 trabajadores al pago, digamos, del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, claramente eso implica que no se va a favorecer a nadie, sino que se va a perjudicar. Pero además hay un piso de pérdida de 10 puntos ahora, en el salario. Me parece que la discusión está centrada básicamente en por dónde se recompone el agujero fiscal que supuestamente, la rebaja que nosotros estamos planteando, la eliminación en los diferentes casos, se va a provocar. Y me parece que la respuesta la dio el propio Macri en la grabación que ustedes pasaron antes. El hecho de que haya mayor poder adquisitivo en el sector medio, en el sector medio-bajo y en determinados sectores populares hoy alcanzado por este gravamen, va a favorecer la dinámica del mercado interno. Va a haber más consumo interno, por lo tanto va a haber más tributación y por lo tanto el erario público se va a favorecer. Aparte de las demás cuestiones que estamos planteando para recomponer la torta fiscal. A ver, contador, ¿usted quería decir? A mi juicio no es... A ver, durante los últimos 3-4 años hubo, en un momento determinado, en el 2013, 2 millones de personas que pagaban ganancias. A partir de una reforma que hizo el gobierno de Cristina Fernández, ese gobierno estableció un decreto, que fue el 1242, que estableció que el promedio de los 15.000, si no superaba los 15.000 pesos, quedaba exento en el ejercicio siguiente, es decir, 2014-2015. Evidentemente, eso en ese momento generó una reducción importantísima de cantidad de personas que quedaban fuera del impuesto, pero la verdad que era absolutamente irracional, porque gente que pasaba a ganar de golpe 50.000 pesos, no pagaba impuesto, y el que había ganado más de 15 en ese momento, pagaba impuesto, y ahí había unas distorsiones donde los jefes muchas veces ganaban menos que sus subalternos. Y ahí donde se producían todas las distorsiones también con las horas extras y todo. Con lo cual, ese problema, cuando se derogó, el gobierno de Macri lo derogó, y ahí, por supuesto, que se incorporaron mucho más gente, pero gente que tenía capacidad contributiva para pagar. Bueno, ahora...